porque pues, tenían preparado para este evento de los niños. Y bueno, y era necesario nosotros que habláramos acerca de la niñez a través de la palabra de Dios, ¿sí? Y fíjense, en Proverbios 22:6, que ya nos instruía nuestro hermano Anthony, dice: instruye al niño en el camino correcto. Así dice Nueva Versión Internacional. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Es necesario tú y yo que sí verdaderamente hablemos de lo que la responsabilidad que hoy tú y yo tenemos. Proverbios 22:6. Sí, yo creo que mi hermana estaba en otro lado. Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aunque en su vejez, y aún en su vejez, no la abandonará. Entonces, hoy yo quiero hablar acerca de la responsabilidad que tú y yo tenemos con nuestros niños, por la sociedad en que vivimos, en las situaciones que nos encontramos. Y hoy yo agradezco a Dios que tenemos una iglesia. Dios me ha permitido ir a visitar otras iglesias y desafortunadamente en otras iglesias pues ya no tienen niños, o tienen un niño o dos niños. Y aquí hoy nosotros agradecemos que nuestra iglesia está llena de niños, y es nuestra responsabilidad de todos nosotros, también como maestros y como líderes de la iglesia. Tú como padre, ¿sí?, tienes tu responsabilidad con tus hijos de cuidarlos, de protegerlos, de darles educación, ¿no? Pero también darles principios morales, darles principios a través de la palabra de Dios. Sí, entonces vamos a orar, hermanos. Yo quiero que me acompañes y vamos a decirle así a nuestro Dios. Señor y Dios y Padre, te pedimos mucho en esta mañana, Señor, que tú nos des sabiduría, Señor. Hoy te agradecemos porque en nuestra iglesia se encuentran muchos pequeñitos, Señor. Y hoy queremos ver la importancia que tú tienes ante tu presencia, Señor, y la responsabilidad que todos tenemos, Señor, como padres, como tíos, como abuelos, el de poder nosotros dar educación a nuestros niños, guiarlos en el mejor camino, y no hay mejor camino, Señor, que el de tu palabra. Te doy gracias por esta comunidad de fe, Señor. Bendice este mensaje y ponlo en nuestros corazones, porque te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mira, hoy yo quiero decirles que ahorita que hablábamos de este canto, me recuerda, hay una película que nos viene viene a denunciar cómo está la niñez. Efectivamente, hoy los pequeños están creciendo muy rápido. La tecnología nos ha hecho que sean más despiertos, que traten de identificarse con ciertos grupos, se quieren sentir parte de los grupos, y eso pues acarrea ciertas dificultades. Hace unos días yo vi una serie que se llama Inocencia, que está en una de las plataformas, y habla precisamente de la dificultad que tienen los niños, porque hoy les quiero decir que su inocencia es robada. Y ayer yo también veía una película en la cual, en la frontera, en Ciudad Juárez, a veces se secuestran a las familias completas que van a buscar la oportunidad en Estados Unidos, y se llevan una parte a los papás, otra parte a las mamás, y otra parte a los niños. Otra parte de los niños que están de alguna otra forma. Si hoy tú sabes, el crimen organizado está buscando tratarlos de educar para que se vuelvan personas que puedan manejar armas. Y fíjate hasta dónde está, y tú y yo estamos aislados de todo eso porque nosotros somos muy de ciudad. Afortunadamente en nuestra ciudad no hay tanta maldad como en las provincias, y más en las fronteras, que estamos hablando en Nuevo Laredo, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Tijuana. Pues hay lugares en donde a los niños se les ve como mano de obra, en donde pues ahí vemos que se les roba su inocencia, su infancia se les está obligando a trabajar. Yo hace unos años, con mis hermanos más grandes, yo veía que su infancia fue robada, ¿sí? Porque la creencia de mi casa, los hermanos más grandes se dedicaban a cuidar a los más pequeños. Y por ende, haz de cuenta, ellos perdían su oportunidad de su infancia, de su adolescencia. Ellos se perdían todas esas cosas, ¿no? Y hoy yo agradezco a mis hermanos porque cuando los voy a visitar, siempre me recuerdo que ellos tuvieron que robarse parte de su infancia, parte de sus deseos de crecer, con algunos deseos, porque se les obligó, oílo bien, se les obligó a tener responsabilidades antes de llegar a la madurez. Entonces, hoy tú y yo, fíjate, este pasaje hace mucho tiempo se dijo,
hace más de 3000 años los proverbios se escribieron. Y yo me doy cuenta, como dice nuestro libro que vamos a iniciar, lo que fue ayer, hoy parece que está igual, ¿sí? Así como la sociedad estaba anteriormente, hoy nuestra sociedad podría ser que estuviera igual, pero yo creo que hoy hay más maldad, hermanos. Por eso tú y yo tenemos que saber que los niños, hoy tenemos tú y yo una gran responsabilidad. ¿Por qué? Mira, y a veces me da tristeza porque yo, analizando con mi esposa, a veces nosotros cuando crecimos en la iglesia pensábamos y escuchamos muchas veces de padres que decían, ¿sabe qué? Yo le traigo a mis hijos para que lo eduquen, ¿sí? Yo le traigo a mi hijo para que le enseñe. Pero si tú te das cuenta, ¿cuánto tiempo pasan nuestros niños aquí, en la iglesia? ¿Cuánto tiempo pasan nuestros niños en la iglesia? 2 horas. Y si de esas 2 horas le restamos 1 hora de alabanza, que es menos, pero 1 hora de alabanza, y después tienen que estar con nosotros en la comunión, ¿cuánto tiempo pasan ellos siendo educados por nuestras maestras? 50. Y a veces piensan, yo les quiero hacer la realidad, no pienses que tú cuando tu hijo viene a la iglesia, pues que aquí les vamos a enseñar principios. ¿En dónde pasan más tiempo, hermanos? En casa. Entonces, ¿de quién sería más la responsabilidad? De los padres. Y efectivamente, mira, nosotros hoy tenemos un porcentaje de responsabilidad. Hace unos años, o hace un año, mi hermano Anthony decía, no pienses que tú venimos aquí a entretenerte a tu hijo. No. Nosotros le venimos a enseñar la palabra de Dios. Y efectivamente las maestras se preocupan por instruirse y capacitarse para enseñarle a los pequeños la palabra de Dios. Y que yo agradezco, nosotros crecimos, agradezco que a mis hijos se les fue formando como por enseñanzas cristianas, porque ellos tuvieron su escuela dominical, de algunas maestras aquí están de mis hijos, pero también ellos tuvieron su escuela juvenil, y fueron formados en una escuela que agradezco a sus maestros, agradezco a jóvenes que se dedicaron a enseñar a los hijos, y hoy veo el resultado en parte de mis hijos. Pero también me doy cuenta que una de las partes que tú y yo tenemos como responsabilidad es en la casa. En la casa tenemos que... Los hijos tienen que ver congruencia, ¿sí? Y mire, y la sociedad, a mí me espantó tanto porque los jóvenes hoy se comunican por redes sociales y tienen ellos códigos de lenguaje que tú y yo desconocemos. En este pasaje de inocencia me di cuenta de que un padre le dice, es que yo no entiendo esto que estás diciendo, ¿cómo no lo vas a entender, papá? A ellos le estaban haciendo bullying, ¿no? Y de alguna otra forma se estaban deformando su inocencia, su infancia se le estaba descomponiendo, porque al final de esta película, ¿sabes qué? El niño se convierte en un asesino. Y estamos hablando que hoy niños, o sea, yo he visto fotografías de las noticias donde hay cárteles, donde hay niños con fusiles, con ametralladoras que traen en sus manos y ya están listos para ser usadas. Entonces fíjate cómo se ha corrompido nuestra sociedad, que hoy tú y yo tenemos esa responsabilidad con nuestros pequeños, de cuidarlos, de fomentarles, de guiarlos y de estar al pendiente, Mira, y no es fácil porque de alguna otra forma el chico a veces siente que nosotros le estamos rompiendo su privacidad, Pero hoy, efectivamente, hace unos años decían que la tecnología nos estaba descomponiendo a nuestros pequeños, pero mira, ya te lo quiero adelantar. ¿Sabes qué viene después de la tecnología? Hoy se habla ya de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es un mundo en el cual es increíble, hermanos. Es alguien que surge una noticia que le hace una realidad. De veras, hoy tú y yo tenemos que estar muy al pendiente, no solo para nuestra vida espiritual, como lo decía Mario, sino también para la vida de nuestros pequeños, que tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Porque dice, instruye al niño en el camino correcto. ¿Y cuál sería el camino correcto? Bueno, pues darle educación, darle alimentación, pero ¿sabes que también algo que tú y yo tenemos que hacer? Es enseñarle la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ahí vamos a encontrar principios que en la escuela no se van a ver. En la escuela te lo van a hacer que sea un hombre provechoso, una mujer provechosa, ¿sí? Que salga avante con su conocimiento para que esto le dé posibilidades para tener una vida mejor económicamente. Pero eso no garantiza. Mira, nosotros lo hemos dicho muchas veces, creemos nosotros que una vida victoriosa no solo es aquel que termina su carrera y que tiene un buen trabajo, sino más bien que tiene una relación con su pareja, con su familia, con sus compañeros de trabajo y que tiene una relación estable, hermanos. Y hoy por hoy los jóvenes necesitan eso, los niños necesitan eso, ¿sí?
Afortunadamente tú, mira, como dicen, nosotros ya vamos de salida. Ya vamos de veras, ya vamos nosotros de salida, hermanos. Afortunadamente. Pero yo para aquellos que tienen hijos pequeños, pues yo quisiera orar por ellos y decirles, ¿sabes qué? Pues tú tienes una gran responsabilidad. Y vivimos en una sociedad que al final, hermano, cuando tus hijos crezcan, ayer veíamos una frase que decía, ¿he sido un buen padre? ¿He sido una buena madre? Y yo le preguntaba después de ver esta imagen, yo le decía a mi esposa, oye, ¿tú consideras que yo he sido un buen padre? Porque al final del camino eso nos va a preocupar, hermano. Nos va a preocupar si tu hijo tiene fracaso en su matrimonio, tiene fracaso en su trabajo, porque mira, hoy en día yo veo que muchos jóvenes, y veía la tendencia de parejas que son exitosas en Estados Unidos, que han sido artistas y que tienen mucho dinero, pero en donde sus hijos están desorientados. Ahí pasaron 10 imágenes de 10 padres famosos, en donde sus hijos están desorientados y muchos de ellos llegan al suicidio, se llegan a quitar la vida. Se sienten incomprendidos, no sienten. Por eso cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, te dice, entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago? Dígame. Mire, yo hace unos años, me recuerdo cuando hicieron en la iglesia, era en San Jerónimo, y nos dijeron, ¿cómo ser buenos padres? ¿Y qué crees? Pues a mí me gustó mucho esa idea, porque mis pequeños tenían entre 5 y 4 años, yo creo, en aquel tiempo. Y yo dije, yo quiero ser un buen padre. ¿Sí? Entonces yo quiero ver las técnicas que van a usar allá. Y cuando yo llegué, ¿qué crees? Me desilusioné. No hubo técnicas de cómo ser un buen padre. Dije, bueno, pues entonces ¿a qué viene? ¿Sabes qué aprendí algo? Que si yo no soy buen padre, no le voy a dar un buen ejemplo. Si yo no soy un buen cristiano, no le puedo heredar principios, normas, conductas a mi hijo, porque yo soy el reflejo, el niño es el reflejo del padre, y lo que va a hacer el padre, hermanos, eso es lo que va a terminar. Y mira, en el tiempo del Señor Jesús, tanto la mujer como los niños estaban desacreditados, no eran tomados en cuenta. De hecho, el Señor Jesús viene a dignificar no solo a la mujer, sino también viene a dignificar a los niños. Mira, vamos nosotros a Marcos, y ahí hay una escena que me gusta mucho y que quiero que tú y yo vayamos sumando. La responsabilidad que tú y yo tenemos sobre nuestros hijos de educarlos. Sí, ya les estás dando educación, principios, pero mira, hoy te lo quiero decir sinceramente. Si tú le das educación, es que yo le he dado todo a mis hijos. Les doy educación, les doy todo lo que ellos desean. La última consola de juegos, el último celular. Y a veces pensamos que dándole eso a nuestros hijos, pensamos que ya somos buenos padres. Y fíjate lo que vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y vamos a leer versículo 13 en adelante. Marcos 10, 13. ¿Ya está ahí? Para que todos lo puedan leer. Y dice, y empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero fíjate, los sabios discípulos que tenía nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hicieron los discípulos? Pero los discípulos los reprendían a quienes les llevaban los niños. Que decían, no molesten al Señor, no molesten al maestro, ¿sí? Venían muchos padres con sus hijos para que Jesús los tocara. ¿Y qué hacían sus discípulos? Pues decían, no, pues es que Él es un líder, Él tiene cosas importantes que hacer. Pero fíjate la reacción de nuestro Señor Jesús cuando Jesús se dio cuenta. ¿Qué pasó? Se indignó, se enojó, se molestó. ¿Por qué? Porque dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Porque el reino de los cielos es de quienes son, como ¿qué dice? Como ellos. Y a veces estamos hablando nosotros de nuestros niños. Mira, muchas veces hablamos de esta figura del cristianismo cuando son niños, ¿sí? Pero cuando son niños caprichosos, nosotros siempre nos referimos cuando no hay madurez en el cristiano, se comportan como niños. Acuérdate, ya lo dijimos, cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, pero ya cuando fui grande, se refiere ahí a la madurez, a la sensatez, no al capricho, ¿sí? Y ahora en esta parte sí se refiere efectivamente a la inocencia. Mira, algo que decía Antonio, es que dice que nuestros niños creen en todo lo que tú les digas. Son esponjitas que ellos absorben todo lo que tú les digas, ellos lo creen, ¿sí? Y de esa forma tú y yo tenemos que saber
que tú y yo tenemos que creerle a Dios todo lo que Él diga. Yo le creo a Dios todo lo que te diga. Mira, y hoy muy raramente nosotros predicamos y dejamos que cada quien tome su decisión, hermanos. Pero yo creo que aquí es fundamental para ti como padre y como madre que tú y yo tengamos valores acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo los tenía el Señor Jesucristo? Dijo, yo les quiero decir que todos los que son como niños son los que van en el reino de Dios. ¿Sí? Fíjate lo que dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Dice, y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. ¿Qué hacía Jesús, hermanos? Jesús sabía verdaderamente el valor que tenían los niños, ¿sí? Porque mira, te voy a decir, cuando alguien desde pequeñito es formado, no solo con valores de educación secular que tú y yo todos llevamos, sino también en principios bíblicos, hermanos, va a hacer que una persona, hermano, crezca con valores correctos y con el sentido de la vida. Yo esto lo ponía, ahorita platicaba con mi hermana acerca de las Biblias, veía yo su versión y trataba yo de encontrar qué versión tenía mi hermana, pero yo le digo, mira, todas las Biblias son iguales. Tienen el poder de cambiar a la gente, tienen ese poder, hermano. Todas las versiones que tú escuchas, tú agarras una Biblia y la escuchas, ahí están las palabras de Jesús. Ahí está, dice que Jesús, dejen que los niños vengan a mí, ¿sí? Porque a veces tenemos el concepto que el niño no entiende, que el niño no comprende, y yo hoy les quiero decir que yo me encuentro admirado. Mira, dale a un niño, dale a una persona adulta un celular, y a nosotros nos cuesta trabajo, o sea, y a ellos, estos niños ya parecen que vienen ya con un chip integrado, y como son esponjitas, hermanos, ellos te lo desechan increíblemente. Nosotros tenemos que aprovechar eso, porque vivimos en una sociedad tan increíble y tan acelerada, que yo creo que sí tenemos que hacer esto. Mira, vamos aquí atrás, aquí mismo en Marcos, pero ahora en el capítulo 9, versículo 36, 9:36. Y ahí nuevamente Jesús va a tomar un niño. Jesús hoy te está diciendo a ti y a mí que es importante nuestros niños. ¿Cuántos de aquí tenemos niños? Bueno, pues casi la mayoría, todos tienen niños. Y si no tienen niños, ¿tienen nietos, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, pues a veces tenemos que tomar iniciativas cuando a veces el padre pues no le quiere enseñar. Mira, a mí me da gusto porque dicen los abuelitos, mire, yo quiero traer a mis niñas para que crezcan en el principio. Cuando los padres no quieren, bueno, pues los abuelos se tienen que hacer cargos. Y esa es nuestra responsabilidad, porque nosotros son principios de la palabra de Dios, y hoy yo les quiero retar a esto. Miren, vámonos al 10:36, 9:36. ¿Ya están ahí? Sí, está, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué hizo Jesús? Tomó un niño y ¿qué hizo? Lo abrazó. En el otro pasaje también dice que Jesús los abrazaba. ¿Se siente rico abrazar a un niño, hermanos? Sí, se siente un niño. Porque no hay más sincero. Es cuando los niños vienen a ti. Mira, aquí hay muchos niños de la iglesia que vienen y te abrazan. ¿No te ha tocado, hermanos? Porque si no te abrazan, hermanos, tengo dudas de tu carácter, ¿no? Porque cuando llegan los niños y te abrazan, se siente muy rico, hermanos. Ese es el abrazo más sincero que tú puedes encontrar, hermanos. ¿Sí? Sí, más sincero, porque cuando nuestros hermanos nos invitan a ver, párense y dense un abrazo, dicen, ay, bueno, vamos otra vez, vamos a pararnos, ahí viene el hermano que me cae mal, y hasta haces como que no lo ves, ¿sí o no? Y en cambio, por eso dice que debemos de ser como niños. ¿Los niños tienen diferencias, hermanos? ¿No? Tú ve a los niños cuando se abrazan y ellos abrazan a todo el mundo, no hay diferencia para ellos, ¿sí? Para ellos todas las personas son iguales. Por eso el Señor Jesús dice, tienen que ser como niños. Fíjate lo que dice el Señor. Luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándose, y les dijo, y lo va a poner como ejemplo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, ¿qué dice? Me recibe a mí. Sí, fíjate la importancia. Si ustedes reciben a uno de los niños, me reciben a mí, pero no solo me reciben a mí. ¿A quién reciben, hermano? Reciben a Dios. Para Dios los niños son muy importantes. De hecho, en alguna versión y en algunos dicen que los niños son los herederos del reino de Dios. Nosotros hemos crecido creyendo que los niños, ellos no tienen que hacer nada, hermanos, y ya son herederos del reino de Dios. Lo malo y lo difícil es que cuando ellos crecen, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando su inocencia es robada, cuando es
son humillados, maltratados, todo eso, hermanos, son la esponjita y se les va acumulando. Cuando yo veía esta película de Inocencia, llega un momento en que los psicólogos tienen que analizar al niño y entonces ellos empiezan a dar cuenta que hay un contexto por qué el niño llegó a ser así, por qué el niño llegó a convertirse en un criminal. ¿Saben por qué? Porque hay un contexto. En la forma en que fue tratado en su hogar es en la forma en que él va a tratar a otros niños. En la forma en que él vio cómo su papá trataba a su mamá, es en la misma forma que él va a tratar, cuando él se case, es la forma en que va a tratar a su esposa. Mira, yo agradezco que ojalá muchos de nosotros o nuestros padres hubieran tenido la palabra de Dios, porque estoy seguro que tú viviste muchas cosas, ¿sí? Pero yo agradezco a mis padres que con todo y lo que ellos tenían, nos educaron a su forma. Yo sí agradezco el que hayamos recibido alguna reprensión con golpes, ¿sí? Yo lo agradezco porque yo creo que en ese contexto, yo creo que era necesario. Y claro, yo no quiero que se me entienda mal porque hoy la sociedad vive diferente y yo no estoy invitando a que hoy pues que tú eduques de esa forma a tu hijo, porque no es lo correcto. Pero yo agradecía, porque era la forma en que ellos entendían la educación. Pero ahora nosotros que tenemos la palabra de Dios, tenemos mejores principios que antes no lo tenían nuestros padres. Porque ahora nosotros somos guiados por la palabra de Dios y la palabra de Dios da gran sabiduría, hermanos. Porque si tú verdaderamente quieres crecer con un buen matrimonio, con compañeros de trabajo que te puedas sobrellevar o al menos puedes estar ahí llevándole que sea apacible tu trabajo, porque hay mucha gente que hoy no está a gusto en sus trabajos, porque por sus compañeros y todo esto, pero esa es la forma en que tú y yo tenemos que ver las cosas, y la palabra de Dios tiene el potencial para que tú y yo veamos de forma diferente la vida, hermanos. Por eso hoy yo quiero que tú y yo veamos con un principio bíblico, en lo bien, cómo nosotros podríamos educar a nuestros hijos. No sé qué edad tengan tus hijos o tus hijas, ¿sí? O si ya son adolescentes, o si ya está casado, como decía nuestro hermano. Hoy los niños de 43, de 30 años no se tienen que preocupar porque pues lo tienen todo, ¿no? Que ahí ya, mi duda, yo digo que ya no son tan niños, ¿no? Más bien no han querido crecer. Pero yo creo que hay un principio bíblico, mira, porque hace muchos años yo agarré un principio bíblico porque nosotros tenemos que basar nuestra vida en la palabra de Dios. Y mira, ¿qué pasaría si tú y yo hiciéramos lo que hizo esta mujer? Y vamos a Primera de Samuel. Hay una historia sorprendente en Primera de Samuel. Y yo sí quisiera retar a los padres hoy en día que pudieran hacer lo que hizo esta mujer. Porque al final de su vida este hombre, vamos a ver en qué se convirtió. Primera de Samuel capítulo 1. Y era tan importante la descendencia, la genealogía, el parentesco, era tan importante la palabra de Dios que mira, en Primera de Samuel capítulo 1, versículo 1, dice así, 1:1. Voy a esperar que algunos lleguen. Nos va a ubicar en tiempo. Nos va a ubicar en tiempo y en lugar la palabra de Dios. Fíjate, dice, en la sierra de Efraín había un hombre, sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efranita. Al menos está nombrando 4 generaciones. Era tan importante las generaciones que el escritor de 1 Samuel tiene que decir de dónde era Elcana. Tenía 4 generaciones. Y fíjate lo importante que va a decir, es una familia oriental, porque ahora vamos a ver que efectivamente, esto también, cuando alguien lee esto, dice, ya ve cómo se vale tener 2 mujeres. Y fíjate, versículo 2, Elcana tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno, ¿sí? Y luego nos da, esta es una familia oriental, ¿sí? Porque alguien cuando ha escuchado esto, ya ve cómo sí se vale tener 2, 3 mujeres. No, eso no quiere decir la palabra. Estamos hablando en un lugar y en una cultura oriental en donde había personas que tenían, pues hasta se permitían 2 mujeres, ¿sí? Pero claro, si a veces nosotros no podemos con una familia, ¿no? A mí se me hace difícil con una familia. Ahora imagínate con 2 familias o con 3. Pues es más complicado, ¿no? ¿Sí? Y dice, y cada año
El Cana, este hombre que tenía 2 esposas y que una tenía muchos hijos y que la otra no tenía hijos, dice, y cada año el Cana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso, ofrecerle sacrificio en Silo, donde Ofni y Finis, los 2 hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Y luego nos ubica en el tiempo. Fíjate que en este tiempo, el lugar donde se tenía que adorar no era Jerusalén, porque todavía no lo conocían, ¿sí? Pero había un lugar que tenía que ir a Silo, y ahí era donde se tenía que adorar. Y mira, yo considero que esta persona era piadoso del Señor. Tenía 2 mujeres, tenía sus problemas, y ahorita los vamos a ver, ¿sí? Pero una de las cosas es que buscaba a Dios. Esto es un principio bíblico que tú debemos hacer. Mira, buscar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer para que nuestros hijos verdaderamente tengan una enseñanza. Primero tenemos que ser temerosos tú y yo, ¿sí? Porque cuando yo vi ese curso, ¿sabes qué? Al último empezaron a tratar de mi vida. Yo dije, bueno, yo vine para darme, que me dieran técnicas para cómo educar a mis hijos, y me dicen que ahora el que está mal soy yo, ¿sí? Y efectivamente, yo ahí tuve que entender que si yo no cambiaba mi vida, no cambiaba mi forma de expresarme, mis pensamientos, mi forma de tratar a mi esposa, cambiar mi carácter, mis hijos no iban a cambiar. Eso yo lo que entendí. Y dice, versículo 6, vamos a saltar hasta el versículo 6. Penina, la que tenía hijos, dice, su rival solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho, ¿qué dice? Estéril, no podía tener hijos. Era una afrenta no tener hijos en ese tiempo. Cada año cuando iba a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. ¿Había un problema en esta familia, hermanos? Sí. Una de las esposas, pues molestaba a la otra porque no podía tener, y eso hacía que esta se pusiera triste. Es como ahora decían, hoy lo conocemos como bullying, ¿sí? Pero aquella es lo que hacía. Versículo 8, entonces el Cana, su esposa le decía a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? ¿Y cuál sería la respuesta? Pues no, aunque fuera un buen marido, ¿es mejor un esposo que 10 hijos, hermanos? No, porque él no puede entender cuando uno es madre, empieza uno a entender. Yo hace unos días platicaba con mi esposa y me decía, mira, yo entiendo que cuando un hijo va a nacer, me decían, mira, es que no te imaginas los dolores que tiene una mujer cuando tiene parto. Son dolores indescriptibles. Pero como dice la palabra de Dios, que cuando tú tienes esos dolores de parto, cuando ya pasa y tú ves a tu bebé, dice que esos dolores se olvidan. Pero ella lo recuerda, mi esposa dice, no, es que deberías de ver, esos sí son dolores terribles. Entonces, tú y yo no podemos saber el cariño de una madre, por eso el cariño de la madre yo puedo entender que es muy diferente al del padre. Es muy diferente, ¿sí? Entonces dice, vamos al versículo, dice, versículo 9, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentada en la silla junto a la puerta del santuario del Señor. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Versículo 11. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si tú te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarte te acuerdas de mí, y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. ¿Qué le estaba diciendo esta mujer afligida porque no tenía? Se puso a orar al Señor. Y le hizo una promesa. ¿Qué promesa le hizo? Que si le daba un hijo, ¿qué crees? Que se lo iba a ofrecer. Mira, te lo dejo a ti, Señor. Te lo voy a ofrecer a ti. Y entonces, pues, fíjate, versículo 19. Vamos al versículo 19 para adelantar esta historia. Después, si tú quieres leer esta historia, es fascinante. Tú puedes entender cuando efectivamente una mujer no puede tener hijos, pero que cuando Dios la favorece. Versículo 19. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Rama. Luego el Cana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por su nombre. ¿Cómo le puso por nombre? Samuel. Pues dijo el Señor, ¿qué dice? Al Señor se lo pedí. ¿Qué significa Samuel, hermanos? Al Señor se lo pedí. Nosotros como hijos, como cristianos, pues tenemos esa tendencia de ponerle nombre a nuestros hijos. Yo me acuerdo de mi primer hijo, pues es Emanuel. ¿Qué significa Emanuel, hermanos? Dios con nosotros. Mi esposa, estábamos como así como
divididos de pensamiento y de acciones, pero nació nuestro hijo, ya pensábamos separarnos, pero cuando nació nuestro hijo dijimos, mira, tenemos ideas diferentes, cada quien que empieza por lo suyo, pero algo que sí sé es que este niño nos puede unir. Y algo que sabemos es que si Dios no ha permitido que naciera, es porque es Dios el que está ahí. Mira, y no sé qué va a pasar con nuestro matrimonio, pero le pusimos Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros, así con todos esos problemas que teníamos, sí, Dios con nosotros, porque creíamos firmemente en que Dios iba a estar en nuestras vidas a través de este pequeño. Y entonces esto fue lo que pasó con Ana. Y entonces el niño creció, bueno, el niño nació, versículo 24, vamos si quieres hasta el versículo 24, y que dice, cuando dejó de amamantarnos, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una media de harina y una odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron al niño a Elí. Dijo Ana, mi señor, tan cierto como usted vive, le juro que soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. ¿Sí? Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Y entonces Elí se postró allí ante el Señor. ¿Qué hizo esta mujer? Bueno, después de que se le concedió, vino a pagar su promesa. Llevó a este pequeño. Yo creo que era como de 3 años cuando fue llevado Elí al templo para que ahí sirviera al Señor. La mujer, y mira, y esta es una historia extraordinaria que tal vez no lo vamos a leer, porque después Dios la bendice todavía con más hijos a Ana. La va a bendecir, porque así es Dios. Cuando tú te acercas a Dios, te llena de grandes bendiciones, y yo lo creo. Una mujer que tiene una necesidad de Dios, que viene y ora y que le cumple su oración, le cumple el Señor. Este es un principio bíblico también que yo quiero decir. ¿Tienes alguna necesidad? Pues tú dile al Señor, mire, Señor, mira, si tú haces que yo tenga este trabajo, ¿sí? Pues te voy a donar mi primer mes para tu servicio, ¿no? Bueno, estoy pensando así en voz alta, ¿no, hermano? No estoy diciendo que sea así, pero es así. Mira, Dios no trabaja así. Pero yo lo veo así porque Dios conoce el pensamiento humano. Y allá en Malaquías dice el Señor, probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, probadme en esto, pónganme a prueba, ¿sí? Si ustedes traen sus diezmos y sus ofrendas, ¿saben qué yo voy a hacer en sus vidas? Bendiciones hasta que sobreabunde. Mira, y si tú quieres, hazlo así, hermanos. Yo recuerdo a un hermano que tenía mucho dinero, que lo conocí y que era un hombre exitoso en su compañía. Y un día nos platicó que él dijo, ¿sabes qué, Señor? Efectivamente dice que agarró ese pasaje y dije, yo voy a retar a Dios. A ver si verdaderamente se cumple este pasaje. Y mira, y hasta la fecha, hoy el hermano es bendecido por Dios. Porque agarró este pasaje. A ver, Señor, bueno, yo te voy a traer mi ofrenda y a ver si es cierto que tú me vas a bendecir. Yo creo que sí, es un Dios que cumple. Pero también Él quiere que tú y yo vengamos a cumplir. ¿Y qué está haciendo Ana? ¿Sabes qué está haciendo? Entregando su vida a su hijo, lo está entregando. Cuando nosotros fuimos a esa conferencia, algo que a mí me gustó mucho, terminamos con una oración de los expositores y dijeron al final, ¿no quieres entregar la vida de tu hijo? Y yo dije, sí, yo quiero entregar la vida de mis hijos al Señor. Yo quiero entregar la vida de mis hijos al Señor, ¿sí? Y mira, y a veces nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que llegamos a la palabra y que nuestros hijos crecieron pero que ya no están en la palabra de Dios? Yo muchas veces he platicado con papás que tienen hijos ya grandes y que no se quieren acercar a la palabra de Dios. Yo les digo, mira, ¿sabes qué? Tú cumple. Esta mujer cumplió. Y en la palabra del Señor, Él responde y Él cumple. Y Él dice que si tú creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, este es su pasaje, pero también dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y mira, nosotros hemos navegado con este pasaje toda nuestra vida. Lo creímos en un momento. Y mira, y no se va a cumplir tal vez en la medida que tú quieras. Porque a veces pensamos que queremos ver a Dios como el genio de la lámpara maravillosa, que tú le pides y que ya a los 8 días ya aquí está toda tu familia. Pues así no es, hermanos. Tiene que pasar un proceso, tiene que haber, que Dios tiene que ver tu corazón, que verdaderamente te has afligido, te has arrepentido, que quieres cambiar la vida de tu familia, quieres cambiar tu matrimonio. Y eso es lo que el Señor quiere y eso es lo que está haciendo esta mujer.
Le ofreció la vida. Y mira, y el niño, en el capítulo 2, versículo 12, vamos a ir el niño, vamos a ver cómo creció el niño. Aquí esto es muy, muy importante porque cuando tú y yo venimos a la palabra del Señor, ya la mujer cumplió. Pero ahora vamos a ver la vida del niño, cómo fue. 2:12, ya están ahí en el capítulo 2, versículo 12. ¿Todavía no está? Porque aquí no solo vamos a hablar de Samuel, el pequeño, sino también vamos a hablar de los hijos del sacerdote. Fíjate, versículo 2:12, si no está en la pantalla, ve a la palabra. Los hijos de Eli eran hombres perversos que no tomaban en cuenta, que dice, al Señor. Y mira, y aquí vamos a ver dos hijos de un sacerdote, porque están hablando del sacerdote Eli, que tenía dos hijos, ¿sí? Que nosotros los vimos al principio, que se llamaban Ofni y Finnes. Así se llamaban estos dos hijos. Pero dice la palabra de Dios que ellos, oficiando en el templo, eran malvados, eran perversos, eran corruptos. Así dice la palabra de Dios, y tú lo vas a ver, lo vas a leer más adelante. Pero fíjate, a mí lo que me sorprende, versículo 18, y el niño Samuel, por su parte, vestido con efe de lino, seguía sirviendo en presencia del Señor. ¿Qué enseñanza me trae eso? Mira, el niño fue llevado y pudo ver que los hijos del sacerdote eran corruptos y eran malos. Pues en medio de esa maldad, ¿sabes quién estaba ahí? Estaba Samuel. En la casa de Dios, Samuel estaba viendo la corrupción que había de los hijos del sacerdote, pero él se mantenía en la voluntad del Señor. Porque su madre lo había ofrecido a Dios. Dijo, yo te lo ofrezco, haz tú lo que quieras. Y Dios tenía un propósito en la vida de este pequeño, ¿sí? Y entonces, mira, nuestros hijos, y este es un principio que yo veo y lo podemos poner en la vida de nuestros hijos. Hoy el mundo, ya nos dijimos que está muy mal, ¿sí? Hay mucha influencia, no solo en la escuela, en las redes sociales, en la sociedad, ¿sí? En la tecnología. Hay mucha influencia para nuestros hijos que no es buena, no es correcta. Y tampoco no estoy diciendo que los quitemos de ahí, hermanos, no. Sino que les enseñemos los valores y ellos van a empezar a apreciar lo que es correcto y lo que no es correcto, hermanos. Ellos pueden discernir entre lo correcto y lo que no es correcto, y van ellos a decidir en la voluntad del Señor. Y eso es lo que está haciendo este Samuel. Samuel va a elegir en medio del templo, ahí en donde creemos que hay palabra de Dios, en donde está Dios, hermanos, en donde pensamos que todo es correcto. Había hombres malvados que eran los hijos del sacerdote Eli. Pero dice que el niño crecía. Versículo 26, 2:26, aquí mismo. ¿Cómo crecía este niño? ¿Cómo crecía? Es como cuando también en Lucas dice, y el Señor crecía en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Así, fíjate, este pasaje es idéntico a lo que está versículo 26. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor, ¿y qué dice? Y de la gente. ¿Por qué? Porque su madre lo había ofrecido a Dios y porque Dios estaba con él. Y aún en medio de la maldad, ¿sabes qué? Dios hacía que él pudiera crecer. ¿No te gustaría que eso pasara con nuestros hijos? ¿No te gustaría que pasara con tus hijos, con tus nietos y con las generaciones? Porque cuando nosotros empezamos a leer, para el pueblo de Israel las generaciones era importante. Es hijo de este, y de estas son sus generaciones. Mira, en los 10 mandamientos dice que él va a tener misericordia hasta la tercera y cuarta generación. Ay, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Yo quisiera que sea, así es eso. Mire, y la palabra de Dios se cumple, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios se empezó a corromper, ¿sí? Cuando Salomón se olvidó de Dios, Dios vino y le anunció, ¿sabes qué? Voy a partir tu reino. Pero oye, escúchalo bien, lo que le dijo Dios a Salomón. Pero por amor a David tu padre, óyelo bien, por amor a David tu padre, no lo haré en tus días, sino lo haré en los días de tus hijos. Ay. Y cuando yo escucho esa palabra, hermano, tú y yo tenemos que apostar por Dios. Porque por amor a ti, óyelo bien, por amor a ti, tus hijos pueden tener una vida diferente. Pueden tener una vida distinta. Porque tú has entregado tu vida al Señor. Y esto es un principio que hoy yo les quiero hacer que ustedes tengan este principio para nuestros niños. ¿Vale la pena nuestros niños? Sí.
Hoy nosotros estamos festejando aquí el Día del Niño, efectivamente nos sentimos alegres, pero el Señor hoy quiere que tú también cambies tu perspectiva de los niños. Dejad a mí que ellos vengan, porque todos los que son como estos niños, ¿sí?, son los herederos del reino de Dios. Todos los que son como niños, y tú y yo tenemos que apreciar la niñez que tenemos hoy en nuestra iglesia. Todos somos responsables, todos nos convertimos en tíos y en tías, ¿sí?, en abuelos, en líderes, todos nos convertimos en esto. Desafortunadamente, hermano, ¿cuánto pasan nuestros niños aquí? ¿Cuánto pasan? Pues 2 horas, y de esas 2 horas, nuestras madres hacen todo lo posible porque nuestros pequeñitos crezcan y se les da una clase ¿de cuánto, hermanos? 40, 50 minutos, que es lo máximo, ¿sí? Pero en la escuela, ¿cuánto tiempo pasan, hermanos? ¿Cuántas son las clases? ¿De 8 a qué? ¿A 12, 12 y media, 1 de la tarde? ¿Sí? Son 5 horas. Tú te das cuenta que hay pues el porcentaje está muy desbalanceado. Pero si a esto tú agregas buenos ejemplos en tu casa, pues esto como que ya la balanza se acomoda, ¿no? ¿Sí? Y si tú a esto agregas enseñanza de la palabra de Dios, que tú y yo seamos preocupados por la palabra de Dios, porque aquí lo hemos dicho mucho, mira, yo lo veo muy claro. ¿Qué te preocupa más? ¿Su vida escolar o su vida espiritual? Y que claro, ahorita todos me van a decir, no, pues su vida espiritual, hermano, pues claro, yo quiero que sea un buen cristiano, ¿sí? Pero yo lo puedo ver muy clarito aquí, hermanos. Aquí tenemos un horario, y que doy gracias que la mayoría llega temprano. Pero miren, hermanos, ¿qué pasa si en la escuela llega 10 minutos tarde, hermanos? ¿Qué pasa? Pues ya no entran. Ya de veras, ya no entran. Y ahí sí están preocupados los papás. Pero aquí en la iglesia pues nos subimos al coche y arrancamos. Me dice mi esposa, apúrate porque ya vamos tarde. Y le digo, va, no te preocupes, al fin que todos los hermanos llegan tarde. Porque esa es nuestra actitud, hermanos. Porque esos son nuestros valores que hemos tú y yo aprendido. Pero si cambiamos nuestros valores y damos seriedad a lo que hemos creído en Dios, ¿sabes qué? Sería como nuestra hija. ¿Sabes en qué se convirtió Samuel? Mira, la palabra de Dios dice que se convirtió en sacerdote, y oílo bien, y en el último juez de Israel. Él fue el último juez de Israel y fue uno de los sacerdotes de Israel, uno de los mejores sacerdotes, y profeta porque también se convirtió en profeta este Samuel. Entonces Dios lo usó grandemente. A mí me gustaría que así a nuestros hijos usara Dios. ¿No te gustaría que a tus hijos los usara Dios, hermanos? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sabes qué? Entregar nuestra vida al Señor. Primero tú y yo. Vamos a entregar como esta mujer, Ana, que se vio afligida y que está preocupada porque nos preocupan nuestros hijos, ¿sí? Nuestros hijos nos preocupan. Yo quisiera, el primer día que los mandamos al kinder, me acuerdo que yo hubiera querido tener una burbuja grandota así, en donde él estuviera protegido, donde nadie lo pudiera tocar, libre de gérmenes, ¿sí? Que aunque un coche pasara por él pudiera botar y rebotar. Eso es lo que yo hubiera querido a mis hijos, estar protegidos, ¿sí? Pero esa era una ficción, hermanos. Pero algo que es una realidad es que ponen en manos del Señor, de nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Mira, y aunque no lo quiero leer, porque es largo, después esta mujer estuvo agradecida, y hay un canto que se llama en el capítulo 2, el canto de Ana. Nada más voy a leer una porción de lo que dijo Ana. Mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Fíjate, mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme ¿de qué? De mis enemigos. ¿Cómo quedó después de que no solo tuvo a Samuel, sino después Dios le dio más hijos? ¿Cómo quedó ante su adversario, si es que queremos pensar que era la otra pareja de su esposo? Pues así lo ves, dice, nadie, óyelo bien, dice, nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él, Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez, no profieran las palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe, y Él es el quien juzga a las naciones. Este es el Dios que tú y yo tenemos, hermanos. Que Ana está cantando, es el Dios que tú y yo tenemos, y que si le ofrecemos a nuestros pequeños, si los ponemos en manos de Él, mira, Él los puede hacer prosperar. No sabemos nosotros qué viene en el futuro, hermanos. Pero algo que estoy cierto, que si nosotros dedicamos a nuestros pequeños al Señor, Él los hará prosperar. Él los hará ser personas exitosas en lo que ellos decidan, hermanos. En los que ellos decidan. La palabra de Dios no miente, hermanos. Aquellos que dedicaron su vida como David, como Salomón, ¿sí? Como Samuel, como todos los hombres que dedicaron, fueron hombres exitosos. ¿Por qué? Porque pusieron su confianza en Dios, ¿sí?
Y entonces hoy yo quiero invitarles a que pongamos la vida de nuestros pequeños en manos de nuestro Dios. Señor, mira, trátalos como tú quieras, Señor, pero que nunca se aparten de tu palabra, porque ese es nuestro Dios. Un Dios que escucha, un Dios amoroso, un Dios que a ti, a Dios, nos ha dado muchas bendiciones. Y también hemos recibido bendiciones que, mira, hoy estamos aquí celebrando a nuestros pequeños, porque hoy el mundo unos días va a celebrar el Día del Niño. Sí, hoy nosotros damos gracias, Señor, que tenemos a una iglesia, que hay pequeños que nosotros podemos irlos formando con ejemplos, ¿sí? Con ejemplos, con la responsabilidad que Dios nos ha dado a todos nosotros, que vean una iglesia diferente. ¿Cómo que sea la iglesia? Mira, como yo decía al principio, muchos de aquí ya vamos de salida, ya estamos de salida, ya un día el Señor nos va a llamar, pero ¿quién se va a quedar, hermanos? Nuestros pequeños. Y ojalá puedan recordar, mira, yo estuve en una iglesia hace mucho tiempo, en donde pues nos llevábamos bien, nos celebraban el día, nos alquilaban inflables, ¿no? Aquí hoy está de fiesta, hermanos. Yo cuando vi tanta barandita, yo dije, ching, ya está vendiendo el lugar. Sí, yo dije, ya se vende el lugar. No, dijeron las maestras, no, estamos celebrando a nuestros niños. Gloria a Dios, hermanos. Dios bendiga a nuestras maestras que hacen un esfuerzo. Dios bendiga a todas aquellas que hacen el esfuerzo por educar a nuestros pequeños, que es un poquito de tiempo, hermanos. Pero la mayor responsabilidad radica en tu casa, hermanos. Así es que vamos a ser dedicados y darles buenos fundamentos a nuestros pequeños. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Nuestro Señor Jesucristo vino a dignificar a nuestros niños. Dejar que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nuestro Señor nos hizo ver el valor. Lo puso en medio de los discípulos. Dijo, el que acepta a un niño me acepta a mí. Y que el que me acepta a mí acepta a Dios. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos pudo enseñar el valor de nuestros pequeños. Ayúdanos, danos sabiduría a nosotros como líderes, como padres, como abuelos, como líderes de la iglesia, Señor, a que hagamos programas, Señor, para nuestros pequeños. Hoy hay tanta maldad, Señor, son influenciados con tantas cosas, Señor, pero permítenos tener sabiduría, enseñarles el valor de lo correcto, valores que están en tu palabra de Dios, Señor. Ayúdanos, te pedimos que tú nos des sabiduría y que bendigas a los padres de los pequeños que están en este día, hoy en la iglesia, Señor. Te damos gracias, te agradecemos por este mensaje, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Gracias. Sí.